Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy continuamos con esta última entrevista de la primera temporada de Behind the Stocks. Ya sabéis que es, pues bueno, este pequeñito proyecto en el que he querido traer a profesionales del sector financiero. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Israel Rivera, licenciado en ingeniería. Ahora nos contarás un poquito más cuál es la especialización y que creo que es muy importante, sobre todo para el aspecto del fondo que nos vas a presentar. Concretamente, Israel es el asesor del fondo TEL Renta Variable Global. Y bueno, pues en el día de hoy vais a ver algo diferente, porque no es el típico fondo, vamos a decir, ¿no? No vamos a desvelar nada, pero no es el típico fondo basado en muchísimas empresas, basada en análisis value. Y bueno, pues cuando estuve investigando un poquito sobre Israel, pues fue una de las cosas que más me llamó la atención. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y Israel, te cedo la palabra para que te presentes y que todo el mundo pues te conozca, de dónde vienes y en qué estás orientado. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Y enhorabuena también por tu programa, por tu iniciativa, que creo que, bueno, pone voz a muchos pequeños gestores, pequeños asesores y también creo que puede ayudar mucho a las personas que lo escuchan, ¿no? Pues bueno, como decías, sí, mi formación es de ingeniero industrial. Siempre he estado muy en contacto con las finanzas y bueno, al final eso confluyó en 2012, que me uní a un hedge fund cuantitativo, en el cual pues, bueno, pude unir estas dos cosas, ¿no? Mi amor por las finanzas y mi pasión con la formación que había recibido. Era un trabajo pues, de desarrollo de estrategias y de investigación, implementación, y bueno, la verdad que ahí aprendí mucho, trabajamos mucho con derivados, más en la parte de venta que de compra, que luego veremos por qué lo digo, pero bueno, la verdad que sí que me dio para especializarme mucho en el tema de derivados. Luego en 2017 decido independizarme y empezar con la gestión de carteras, con Penta Invest. Y bueno, ahí hacemos carteras de fondos y empezamos a desarrollar la parte de tail risks, ¿no? Que luego ¿Vale? explicaremos bien qué es. Ahí vemos lo bien que encaja en las carteras a largo plazo como elemento diversificador, como un diversificador más, diría. Pero ¿qué pasa? Que bueno, que por normativa y por un poco también por logística, se hace imposible aplicar esto a todas las carteras, a todos los clientes. Sí que en algunos grandes lo pudimos hacer, pues abriéndoles cuenta en un broker y que pudieran hacer esta operativa en Ujú. opciones, que luego veremos. Llega 2020, estas estrategias, como veremos luego, pues comentaremos, funcionan muy bien y un poco pues decimos, a ver, esto estaría muy bien democratizarlo, que pudiera beneficiarse todo el mundo de añadir tail risk a sus carteras. Y es ahí donde en 2021, pues bueno, después de un tiempo de trabajo y de contactos, pues en 2021, en agosto, el fondo ya es invertible desde 10 euros, es decir, que desde una participación mínima. Y bueno, tiene solo 6 meses de vida, ¿no? Prácticamente, pero bueno, el inicio y el funcionamiento está siendo muy satisfactorio. Perfecto. Pues en ese aspecto, Israel, a mí me gusta preguntar sobre la filosofía del fondo, porque hablabas de que es un fondo de inversión algo atípico por el hecho de que está centrado en evitar lo que serían las colas de riesgo, ¿no? Es decir, como esos cisnes negros que a veces pues, pueden ocurrir, ¿no? Pues estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de crisis de 2008, que parece que no llegan, pero sí que es verdad que si te pillan por en medio, podemos estar tirando a la basura rentabilidades de 10, 20, incluso 30 años, en alguno de los casos si te pilla al 100% invertido. Entonces, me gustaría que nos explicaras cuál es esa filosofía y si lo puedes resumir de una manera sencillita, pese a que podríamos estar hablando Sí, horas, sí. cómo una persona podría entender el fondo, digamos, partiendo de cero y sin haberlo conocido Sí. antes. Sí, lo que comentábamos antes, el por qué le sienta bien añadir una estrategia tail risk a una cartera, ¿no? Mira, la mayoría de días, el 99,9% de los días caen dentro de lo que llamamos distribución normal, ¿no? Uh -huh. Los movimientos de los mercados financieros, pues bueno, entran dentro de lo que llamamos la distribución normal. ¿Qué ocurre? Que con frecuencia, mucha más de lo que la distribución normal, no nos metemos ahora en definir el porcentaje exacto, pero la frecuencia de eventos que caen en las colas, tanto derecha como izquierda, la derecha sería la de eventos positivos, Positivos, en los que que eso ganas es más rentabilidad que la media.
exacto, y en los que debería ocurrir una vez cada 100 años, ¿no? Y hay veces que tenemos meses de más 10, ¿no? Y eso en una distribución normal pues no ocurre con mucha frecuencia. Ujú. Pero bueno, lo que nos preocupa son las colas izquierdas, ¿no? Esos eventos catastróficos, normalmente sorpresa, ¿no? Por eso se mueven con tanta intensidad, que ocurren muchas más veces de lo que la distribución normal nos puede decir. ¿Qué problema hay ahí? Que la mayoría de parámetros de riesgo, sistemas de adaptación de riesgo de una cartera, están basados en la normal. Entonces, el VAR, por ejemplo, que conocerá Sí, el mucha Value at gente, Risk. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el asesor, el gestor o una propia persona puede diseñarse una cartera, pues bien por volatilidad, bien por drawdown, bien por VAR, como quiera. ¿Y qué pasa? Que cuando ocurre uno de estos eventos, que se sale de la distribución normal, el riesgo asumido por el inversor es mucho mayor de lo que había calculado. Vale. De hecho, el último gran evento de estas características es marzo de 2020, cuando en 3 semanas pues, los índices caen alrededor de un 35%. Esto está fuera de toda normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el inversor se da cuenta de que está asumiendo un riesgo superior y es cuando puede entrar en pánico. Vale. ¿Vale? Que levante la mano el que nunca ha entrado en pánico ante alguna caída y le han pasado, han tenido pensamientos de liquidar la cartera, vender una posición fuerte en pérdidas, ¿no? Esto es lo que se pretende evitar, porque cuando entramos en pánico tomamos decisiones irracionales, incluso por mucho que hayamos Vale, estudiado. entonces, por hacerlo de una manera muy sencilla, Israel, y para que la gente nos entienda, es un fondo que está constantemente calculando, entiendo, que distribuciones, que supongo que vosotros tendréis una serie de datos muy grandes y los iréis recalculando, ¿no? Porque le iréis preponderando o le iréis dando más ponderación a los actuales, entiendo, y vais creando una especie de distribución para siempre ir como evitando estos posibles cisnes negros. Sí, es más fácil que lo que comentas, ¿no? O sea, al final, podemos entrar ya en cómo se forma el Sí, fondo, ¿no? Una de las cuéntanos cosas si también que quería, quieres un sí, poquito a otro nivel de tema, sí, sí, composición, opciones, ujú, ¿cómo hacéis todo esto? Es eso, interesante. sí. Bueno, se divide en dos partes. Un 99% del patrimonio del fondo está invertido en ETFs que invierten directamente en MSCI World, es decir, ¿Vale? en el índice global más conocido. Es decir, que el 99% del fondo está indexado, ¿Vale? ¿vale? Podemos luego entrar en las ventajas e inconvenientes de esto. Y luego tenemos entre un 0,5 y un 1% del fondo que en condiciones normales compra puts sobre índices, sobre el índice americano SP500, también sobre el Eurostoxx 50. Vale, ¿Por qué estos dos? Bueno, por liquidez, ¿vale? claro. Bueno, mezclamos, digamos que puts de SP500 y de Eurostoxx para machear los pesos que tiene estas dos áreas geográficas en el MSCI World y de manera constante tenemos una cobertura, Vale. siempre activa. Esto es importante porque el timing, yo por lo menos tengo demostrado que no aporta nada, ¿no? Y que alguna vez puedes acertar, Sí. pero muchas veces no. Y la naturaleza de estos eventos tan fuertes, tan verticales, hace que sean impredecibles. Es decir, cuando el mercado pone en precio de una manera tan rápida un evento, es porque nadie o casi nadie lo había previsto, ¿no? ¿Vale? Es decir, que nos centramos en estos eventos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos hecho con puts, se me había olvidado decir, muy lejos del dinero. ¿Esto qué Claro. significa? Que los strikes están pues, entre un 40 o un 50% de los precios de Vale. hoy. O sea, digamos Porque... o sea, por si voy siguiendo bien el argumento, vosotros estáis invertidos al 99% siempre a favor de la tendencia del mercado, que entendéis que tiene un sesgo alcista y entiendo que dentro de las distribuciones la mayoría de los días caen en positivo y por eso, ¿no? Nos dicen de invertir a largo plazo, de que la tendencia suele Sí, ser en alcista. días son 50 y pico por ciento, en años ya se acerca al 70 y pico por Claro. ciento, y en Entonces, décadas ya muy cerca del claro. 90. Supongo que ese concepto, ¿cómo decirlo? Más probabilístico, ¿no? Va un poco por ahí. Y luego a través de las put vais haciendo esas coberturas constantes con opciones que se ejecutarían en el caso de que hubiese pues una caída muy muy fuerte, ¿no? Yo tengo una pregunta que es ¿cuánto os pueden llegar a cubrir? Es decir, ¿es una cobertura total? Es decir, ¿es una caída del 40%, estoy revalorizando tanto o estoy comprando a un precio tan alejado del dinero que me cubre el 100%? ¿O cómo es esto? Sí, el objetivo a la hora de hacer la cobertura no es asegurar dónde nos va a frenar la caída, ¿vale? Vale.
Se puede hacer así, pero en las simulaciones que hemos hecho, que hemos trabajado mucho, si intentas, por así decir, fijar, oye, pues mira, si todo lo que caiga por debajo de un 20%, a partir de ahí me cubre, eso resulta en coberturas muy caras, Vale, ¿vale? Porque para eso pues tienes que comprar puts un 20% fuera del dinero, que tienen un precio claro, en dólares, en euros, mucho más elevado que las de 40-50%, que son eventos muy muy improbable. poco probables, con lo cual los precios son muy baratos. La ventaja de comprar puts muy lejos del dinero, que podemos comprar muchas, con ese 1% Claro, puedes comprar muchísimos contratos. La desventaja, que no puedes asegurar cuánto me va a cubrir en un evento X, ¿vale? Pero bueno, tenemos hecho estudios muchísimos y sabemos que a partir de caídas pues del 20, 30 y ya mucho más abajo, la cobertura no es que a veces hasta sale en positivo, ¿vale? Es decir, a veces te cubre hasta de más. Siempre hablamos de que son puts muy fuera del dinero, lo digo porque a veces con caídas del 5 el año pasado o del 10 este año, pues incluso algunas personas me preguntan, oye, ¿cómo va la cobertura? Bueno, es una cobertura contra eventos críticos, eventos de volatilidad muy alta, ¿no? Caídas del 10% históricamente están hasta por debajo de la media vale, en el último siglo, ¿no? Entonces, es lo que hacemos para perfecto. caídas muy elevadas. Y con respecto al MSCI que nos comentas, ¿estáis siempre invertidos o vais haciendo aportaciones periódicas? ¿Cómo vais haciendo un poco me refiero, no tenéis en cuenta market timing y simplemente consideráis bueno, que es una estrategia muy largoplacista y que por lo tanto siempre hay que estar invertido? ¿Cómo valoráis esto? Sí, sí, digamos que si no existiera la parte de las puts, el fondo sería un fondo indexado a MSCI World. Vale, Es decir, que lo seguimos, pues bueno, cada euro por así decir, cada euro que entra en el fondo es invertido y repartido en estos ETFs. Es decir, que la parte indexada esa es fija y continua. Aportaciones periódicas en un fondo, pues no, es decir, claro. desde el primer día está invertido y bueno, conforme ha habido aportaciones, pues se han ido Vale. invirtiendo en el día que entra. Perfecto. Aquí, Israel, también solemos hacer una pregunta que creo que es curiosa, sobre todo porque nos salimos de lo que es pues, la parte fija del fondo y ya llegamos un poco a lo personal y a una pregunta bueno, que me gusta hacer, sobre todo a personas que estáis todos los días delante de los mercados, y es que nos cuentes un momento difícil en la gestión. En este caso es un poco diferente porque a lo mejor hasta que dices, ostras, pues si cae un 40% la razón de ser del fondo cobra un sentido, ¿no? Entonces a lo mejor como que no es tan... No es tanto problema, ¿no? Como para otros gestores. Pero en tu caso me interesa saber un momento difícil en la gestión o un momento al que te hayas enfrentado a los mercados, ya sea en esta etapa con el fondo o anterior, y que nos puedas contar un poquito cómo se resolvió. Sí, bueno, a ver, en cuanto a momentos difíciles, no deseo que lleguen. Es decir, Ya, por muy bien que le vaya a ir al fondo y que en ese momento pues será el mejor fondo español del momento en renta variable y demás, deseo que tarde mucho en llegar, ¿no? Porque al final cuando ocurren estas cosas es que el mundo no va bien claro. y hay gente sufriendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también un poco por tan poco tiempo que ha pasado el último evento de marzo de 2020, ¿no? Todos encerrados en casa, el mercado durante 20 y pico días cayendo a, Sí, a sí. ritmos bueno, de 1929 Sí. y esa incertidumbre que en el fondo tratamos de evitar, ¿no? Es decir, es verdad que cuando una posición o una inversión te cae un 20% es doloroso, pero en ese momento los nervios están a flor de piel, ¿no? No sabes lo que ocurre mañana, no sabes cuánto va a caer mañana ni la semana que viene, ¿no? Eso es lo que hace a las personas liquidar o vender una posición en pérdidas, que todos sabemos que es un error liquidar una posición Claro, después de una posición, me refiero indexada y demás, ¿no? En una acción en concreto no claro. entro. Pero es ese miedo al futuro, ¿no? Por eso el tener puts en cartera, que luego podemos entrar en detalle de lo bien que van y por qué mejoran Sí, o la sea, relación podemos renta-riesgo aprovechar de la ahora, cartera. si quieres, Israel, porque creo que Sí, pues tiene sentido. Ahora hablando una de con... las cosas, sí, sí, ahora lo comento, una de las cosas psicológicas que aporta es, entre comillas, que duermes y vives más tranquilo. Es decir, ahora estamos, no sé cuándo saldrá publicada la entrevista, pero estamos en un día con muchos nervios, ¿no? todo el tema Con de la guerra Rusia. Rusia-Ucrania. Mm, Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, dentro de cabe tener estas puts en cartera, a mí me hacen dormir tranquilo. Es decir, si acaba pasando algo fatal y a alguien se le desvía un misil nuclear,
Esperemos que no. Ojalá no ocurra y seguramente no esté pensando en el fondo en eso, pero por lo menos en esa parte, si siguen existiendo los mercados, sé que voy a estar cubierto de manera cierta matemática. Es decir, otros elementos diversificadores, como hay gente que cubre las carteras pues con oro o incluso con renta fija, que es un elemento diversificador que funciona muy bien, que últimamente pues lo va a tener difícil, ¿no? Con unas yields tan bajas y parece que van a estar bajas durante mucho tiempo, pues poca cobertura pueden ofrecer, como ocurrió en marzo de 2020, ¿no? La renta Ya. fija europea pues apenas cubrió. Entonces, esta manera de tener un elemento de verdad diversificador, como son las puts, que sabes que se van a mover con correlación -1 en un evento así, pues te hace dormir mucho más tranquilo, ¿no? Y estar preparado para lo que nunca ha ocurrido. Claro. En el libro o en uno de ellos que me gustaría luego recomendar, hace hincapié en eso, ¿no? De no siempre pensar que va a ocurrir lo que ha ocurrido hasta ahora. La historia está llena de elementos y de eventos que nunca habían ocurrido antes. Entonces, estar preparado de esta manera para el futuro, pues bueno, aporta mucho también a la tranquilidad de una inversión. Perfecto. No, y en esa misma línea, Israel, de algún punto en el que hayas encontrado, ¿cómo decirlo?, como una cierta dificultad o como un momento así de nerviosismo muy específico, pese a tener esas puts, pese a tener esa protección y decir, bueno, duermo más tranquilo, pero ese día que se haya podido complicar un poco más. No sé si tienes algún ejemplo, incluso cuando estabas en el Sí, hedge fund, etcétera. Lo digo más sí, que nada sí. porque es curioso y está bien a veces charlar sobre ello. Sí. Recuerdo, era un lunes 5 de febrero de 2018, donde, pues bueno, digamos que estábamos trabajando o teníamos posiciones un poco que van en la dirección contraria a esto, ¿no? Trabajando la parte vendedora de opciones, que tiene su hueco también Sí, sí. como estrategia, ¿no? Y como manera de gestionar. Y ahí, bueno, pues ocurrió un evento, Volmageddon, le llaman en Estados Unidos, y bueno, la verdad que eso fue un shock, ¿no? Ver ETFs quebrar de Sí. la noche a la mañana por un evento que la mayoría de gente a lo mejor ni se acuerda, ¿no? El mercado ese día, no sé si cayó un 3 o un 4, y el entorno de la volatilidad y de los ETFs de volatilidad, pues bueno, quebraron varios y el que Vaya. quedó vivo quedó destrozado, ¿no? Y bueno, eso fue especialmente doloroso y creo que lo recordaré siempre. Por eso yo creo que también, como ocurre muchas veces, ¿no? Eventos de este calibre te hacen aprender, te hacen pensar y Exacto. eso fue también seguramente la chispa que hizo decir, bueno, hay que estar protegido contra estas cosas, ¿no? Porque hoy ha ocurrido, Muy que el bien. día ocurrió en los ETFs de volatilidad, pero ¿quién nos dice que no puede ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Claro. Una caída de esas características, o en el euro, o en el dólar, o en la renta fija, ¿no? Pues bueno, el enfoque de tail risk va por ahí, ¿no? De intentar estar protegido contra estas cosas que nadie piensa que van a ocurrir. Genial. Pues perfecto, Israel. Llegados a este punto, solemos finalizar la entrevista con un par de preguntas. Una es, bueno, un consejo que te darías a ti mismo si pudieras volver a estar años atrás, si pudieras encontrarte, ¿no?, contigo. Y un consejo, no hace falta que sea financiero, obviamente, pues estamos en este tipo de contextos, suele haberlos, pero un consejo que te darías a ti mismo desde la vía de la inversión, desde la vía profesional, no sé, algo que, sobre todo, muchas de las personas que ven estos vídeos suele ser gente joven, 25, 35 años, y que creo que les puede aportar mucho. Sí, pues bueno, yo tengo una premisa, ¿no? Que toda la gente que le ha ido mal en el mundo de la inversión no ha cumplido una de las dos cosas, de estas dos cosas, o las dos. Mm. Invertir a largo plazo, se dice mucho, pero mucha gente se lo salta y pasan 3 meses y está la posición en pérdidas y ya están nerviosos, eso no es largo plazo. Y el segundo punto, la diversificación. Yo creo que personas que han diversificado correctamente, han invertido a largo plazo, esas personas les ha ido bien. Cuando no se cumple uno de estos dos, la historia nos pondrá a prueba, ¿no? Porque si no estás diversificado, pues en algún momento alguna posición te pondrá a prueba, y si intentas hacer timing de mercados, ser más listo que los demás, está comprobado que nunca va a ser así, y después de costes incluso menos, pues esas dos cosas son fundamentales. Largo plazo y diversificación correcta. Diversificación no es invertir en 3 acciones o en 5 acciones del Nasdaq. Diversificación es introducir muchas clases de activo en las carteras.
uno de ellos estoy convencido que es del Risk, y de esa manera garantizarte que vas a poder estar mucho tiempo, ¿no? Al final, la mejor estrategia para una persona, y todos somos diferentes, no es la que más gana, ¿no? Y además estas van cambiando durante el tiempo. La mejor estrategia es una estrategia que te puede hacer ganar buenos retornos, pero que te permite estar vivo y te permite estar muchos años invertido, ¿no? Y ejemplos de los mejores inversores de la historia, pues bueno, vemos que están décadas y décadas invertidos, ¿no? Un poco la clave es tener una estrategia que se adecue a ti y que puedas mantener durante muchos años. Muy bien, perfecto. Pues Israel, muchas gracias por este consejo. Y bueno, cerramos de normal las entrevistas también con una recomendación que nos puedas dar acerca de algún libro que te haya marcado o algún libro que tenga cierta relación con el fondo o con tu experiencia. No sé si tienes por ahí alguno que puedas mencionar, lo pondremos también por aquí en pantalla para que la gente que tenga interés pueda echarle un vistazo. Sí, sí que hay un libro que bueno, he nombrado en varias partes de la entrevista que sí que me ha marcado durante el año pasado, que es el de Morgan Housel, Psychology of Money. Es en inglés, está traducido a español desde hace poco, lo han traducido como cómo piensan los ricos. Vemos que, bueno, de psicología del dinero a cómo piensan los ricos no tiene nada que ver, de hecho, que es mucho más adecuado. Cada episodio o cada capítulo es una lección en sí misma, ¿no? Además, este autor tiene una capacidad de síntesis total. Yo creo que no le sobra una frase al libro y cada capítulo da para reflexionar. Es decir, yo no leería más de un capítulo al día, leería un capítulo y reflexionaría sobre cómo me puede ayudar y cómo y me puede afectar. Y en él habla muchas veces del tema de riesgos catastróficos y demás, ¿no? Y una lección que da es: nunca inviertas o sea, nunca concentres tu inversión, nunca inviertas de una manera que un fallo o que una inversión que salga mal tenga un efecto catastrófico en ti y en tu vida, ¿no? Por eso de permanecer vivo y poder estar invertido muchos años, ¿no? Y bueno, no hace falta que cuente mucho más, yo lo recomiendo, se lee muy bien, muy fácil, pone ejemplos de la vida real, no es técnico para nada. Y la verdad que es una delicia leer a Morgan Housel. Tiene aparte su blog y bueno, publica a menudo. Genial, pues Me gustó mucho. pondremos todos los enlaces en la descripción, junto con tus redes sociales, toda la información relacionada con el fondo, pondremos el folleto, pondremos, si me pasas también alguno concreto o alguna publicación en prensa que haya, lo añadimos todo. Vale, sí, claro, y también tienen la página web donde incluso hay una especie de white paper cortito donde explica pues toda la filosofía del fondo, qué hacemos con las opciones cuando hay eventos catastróficos, si las compramos, si las vendemos, cómo nos adaptamos. Y bueno, y también el mail del fondo está a disposición para cualquier duda y yo encantado de debatir de estos temas con cualquier interesado. Perfecto, pues para todos los que nos estáis viendo, pues vais a tener todos los enlaces de contacto con Israel, con el fondo, así que pues echadle un vistazo, porque la verdad es que vale la pena. Llegado a este punto, damos por finalizada la entrevista. Espero, Israel, que te lo hayas pasado muy bien, que hayas estado a gusto, que es lo importante. También para todos aquellos que habéis llegado hasta aquí, pues este sería el último vídeo dentro de la primera temporada. Ya sabéis que si apoyáis todo este tipo de contenido, pues yo me motivo y os traigo más. Y eso es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Israel, gracias por haberte pasado por aquí, por habernos regalado este ratito contigo y por habernos explicado pues todo lo que nos has ido contando a lo largo del día de hoy. Así que por mi parte, pues un placer y te dejo que cierres con una reflexión que quieras. Ha sido un placer, Héctor. La verdad que se me ha hecho muy corto. No me ha dado tiempo a explicar muchas cosas interesantes, pero bueno, abierto a comentar en un futuro. Y bueno, esperemos que vaya muy bien tu canal. El resto de entrevistas, la verdad que las que he escuchado hasta ahora son muy acertadas. El formato 20-25 minutos también es muy fácil de escuchar, ¿no? Porque es fácil sacar ese momento y bueno, enhorabuena, la verdad que me gusta mucho lo que estás haciendo. Muy bien, pues Israel, muchísimas gracias, como te decía, por haber estado aquí. También a todos vosotros que habéis llegado hasta el final de la entrevista. Y nada, cualquier otra cosa, cualquier consulta, ya sabéis que en los comentarios estamos muy atentos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.